Proverbios 23, verso 7. ¿Ya lo tiene usted? Vamos a dar un momentito más para que todos lo tengan. Proverbios capítulo 23, verso 7. ¿Sí? Muy bien. Proverbios 23, 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Aquí este versículo habla de un corazón que tiene la línea de pensamiento secular. Es lo que quiero destacar en esta idea, en este pasaje. ¿Y cómo es una mente secular? ¿Cómo piensa una mente secular? Nuevamente, el dinero, su enfoque es lo material, el materialismo. ¿Qué más? ¿Qué más piensa una mente secular? El ego, el yo, ¿verdad? El mundo y sus placeres, la apariencia física, ¿verdad? Lo que se mira, lo externo. Tener una buena fachada. Por eso hoy tanta gente se hace cirugías, pero hombres, digo, es lo que, porque cuando yo estaba chiquito, pues las que se hacían cirugía plástica en el rostro eran las mujeres. Y hoy ve uno hombres, pues los artistas más, ¿verdad? Especialmente, de repente los ve uno ya sin expresión. Ay, ¿qué le pasó? Quedó con la cara de cera. Y es bueno, porque el ser humano busca, ¿qué dice aquí? El pensamiento en su corazón. Y lo que tiene en su corazón es él. O sea, la persona es el reflejo de lo que tiene en su corazón. Por eso Jesucristo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Y nosotros debemos ser llenos, pero de la palabra de Dios, hermano, naturalmente. Entonces, cuando nosotros somos llenos de la palabra de Dios, nuestro pensamiento ya no es el pensamiento secular, sino es el pensamiento conforme a Biblia. ¿Sí? Dígale al compañero que tiene al lado, tengamos una mente conforme a la palabra de Dios. Dígale, no le dé pena. Tengamos una mente conforme a la palabra de Dios. Ahora el asunto, estamos en el tema de adoradores y estamos en el apartado de reformador. Estamos hablando de gente que revolucionó su entorno y su mundo con el evangelio. El evangelio vino y transformó ciudades enteras. Pero lo que más me ha maravillado del espíritu de la reforma, hermanos, es que no solo cambió a la gente religiosamente. O sea, la reforma no fue solo en los templos, la reforma fue social y cultural. Antes de la reforma hasta las artes estaban limitadas. Antes de la reforma se vivía en el mundo un tiempo que se le conoce como el tiempo del oscurantismo, ¿verdad? Y era un tiempo donde la gente moría por decir que la tierra era redonda, ¿no? Y Job, muchísimo, porque la tierra era cuadrada, perdón hermano, gracias. Y Job hace muchísimo tiempo atrás, muchos años, dijo que era pues redonda, ¿no? Y entonces habla del movimiento de traslación y el movimiento de rotación. Y toda la gente que hablaba de esas cosas pues eran muertos. ¿Por qué? Porque la sociedad vivía en una época oscura en cuanto intelectual, en cuanto moralmente, pero en cuanto también a artes y cultura. Gracias a la reforma despuntaron las artes. Toda el arte que se desarrolló después es arte sacra. Hoy no estoy diciendo que sea correcto, porque luego viene el punto, nosotros como cristianos debemos no adorar imágenes, ¿verdad? Y bueno, y eso lo dice la Biblia en Éxodo. Pero no estoy hablando de ese punto. O sea, no lo estoy manejando teológicamente, sino socialmente, ¿verdad? Vinieron las artes y todos los cuadros eran cuadros alusivos a Jesús, eran cuadros alusivos a la última cena, y toda el arte era sacra, ¿verdad? Y la música era sacra. Johann Sebastian Bach fue un compositor, ¿verdad?, de música clásica que era cristiano. Ah, no, pero hermano Jaime, y me quedé con la espinita. ¿Y cómo será uno de necio, verdad? Como ser humano. Pero sí dije bien, ¿no? Porque dije, mataban a la gente que decía que la tierra era redonda. ¿Sí, verdad? Entonces sí.
Exacto. Entonces sí mataban a la gente que decía que ¿cómo es uno? ¿Verdad? Me quedé con... Y yo, no, yo dije bien. No, lo perdono. No, es que sí me quedé, dije, pero ¿cómo? ¿Qué dije? No, sí, ¿verdad? Sí, dije bien. Bueno, gracias a Dios, porque ya me equivoco a cada rato. Entonces, hermanos, es importante que podamos entender cómo a través de la palabra de Dios viene el desarrollo de una cosmovisión, pero bíblica. ¿Y qué es una cosmovisión bíblica? Bueno, la cosmovisión es la forma en que nosotros concebimos nuestro mundo o nuestro entorno. Como usted mira a su alrededor, esa es su cosmovisión. Pero la cosmovisión secular lo va a hacer ver las cosas de forma natural, ¿verdad? Pero si tenemos una cosmovisión bíblica, entonces nuestro entorno será transformado por los principios de la palabra de Dios. Seremos reformadores en la práctica y en la aplicación de la palabra de Dios. La gente verá en nosotros gente que vive conforme a la palabra de Dios. Esto es algo maravilloso, ¿verdad? Se puede tener un corazón convertido y una mente secular. Es una pregunta, ¿ustedes qué opinan? ¿Se podrá tener un corazón convertido y una mente secular? Tristemente sucede. A veces sí hay un corazón que se inclina a las cosas de Dios, sí, emocionalmente hay como un conocimiento de Dios, pero la mente es secular. ¿Y esto por qué lo digo? Porque la gente está en Cristo y consulta prácticas que no son conforme a la palabra de Dios. Desde el Antiguo Testamento se nos advierte que no debemos de leer los astros. Y hay gente que consulta, por ejemplo, su signo zodiacal y le dan una importancia a eso y dicen, es que yo soy tal y yo debo de hacer esto para que me vaya bien y entonces una predicción del futuro. Pero nosotros sabemos que la Biblia dice que no debemos hacerlo. Entonces, ¿por qué lo hace la gente? Porque tiene una mente secular. Hay una mente secular que no ha sido renovada por el poder de la palabra de Dios. No tienen una confianza plena en Dios, ¿verdad? Entonces, el consultar o el ser parte de esas prácticas, el dejar nuestro futuro a la suerte o el dejar nuestro futuro a nuestras decisiones, hermanos, es lo más aventurado que puede hacer un cristiano. Nuestro futuro está en las manos de Dios. Amén. Estamos en las manos de Dios y ahí estamos seguros. Ahora, le quiero compartir algo que es tremendo. En cuanto a reformadores, tiene que ver con el desarrollo de una cosmovisión bíblica. Eso es lo que hoy vamos a compartir. Desarrollemos una cosmovisión bíblica, una forma de mirar la vida bíblica. Tenemos que ver la vida bíblicamente. Ahora les voy a compartir esto que es muy impactante, la verdad, es la palabra que encuentro. La iglesia mexicana es el resultado de cómo hemos pensado históricamente en el pasado. La iglesia evangélica mexicana es el resultado de cómo históricamente hemos pensado en el pasado. Le voy a decir algunos paradigmas que tenemos como iglesia evangélica mexicana que no son bíblicos, que no es enseñanza bíblica, pero que son tradiciones culturales. Estados Unidos tiene dinero y nos debe de dar. La iglesia evangélica de México sigue pensando eso todavía. Es increíble. En pleno 2017 todos pensamos que Estados Unidos nos debe mandar dinero. Hermano, nosotros ya no somos un campo misionero. México ya no es un campo misionero, ya no más para extranjeros. Somos una potencia misionera nosotros, para enviar a naciones, a etnias, a comunidades, a lugares enteros, ir y ganar el evangelio, ir a ganar a las personas con el evangelio de Cristo. En la Sierra de Durango tiene 8 años funcionando un instituto bíblico, y es los que estudian ahí, en su mayoría, el 90% de los alumnos que están matriculados en el instituto bíblico son hermanos tepehuanos
o huicholes o coras, ¿verdad? Y ellos cuando se gradúan van a otras regiones más arriba de la sierra donde aún no ha penetrado el evangelio y llevan ese mensaje de Jesús siendo nativos, siendo los propios. No están esperando que venga ya un norteamericano a hacer eso. Honramos el legado de los hermanos norteamericanos. Damos gracias a Dios por nuestros hermanos que vinieron a ofrendar sus vidas y a ofrendar mucho recurso económico para que llegara el evangelio a nuestro país. Honramos esa memoria y ese legado. Yo mismo tuve la oportunidad de conocer gente que conocía un hermano que fue hijo, que era hijo de un misionero que mataron en Oaxaca. Lo cazaron así como se caza a un animal, ¿verdad? De lejos con un rifle, lo cazaron, lo mataron por predicar el evangelio. Entonces hubo un legado impresionante, gente que predicó el evangelio y que trajo tantos recursos a México. A la iglesia mexicana se le inyectó tantísimos recursos económicos y la iglesia evangélica hizo mala mayordomía de los recursos. ¿Sabe qué pasaba como con las bodegas? Tristemente lo digo con mucha tristeza, hermanos. ¿Sabe usted que descubrieron unas bodegas que tenía o que tiene la esposa de Duarte, el exgobernador de Veracruz, ¿verdad? Bueno, descubrieron en esas bodegas que tenía obras de arte carísimas, tenía muchas otras cosas que había apartado ahí para que no se las confiscara el gobierno. Pero sabe que también encontraron en esas bodegas que había sillas de ruedas, todas empolvadas que nunca se usaron, que había andadores, que había tantos recursos para la gente, que estaban las quimios que no se dieron y que le dieron a los niños agua en lugar de quimio. Y se encontró tantas cosas que a mí me horroriza pensar la mentalidad de la gente que está en el poder y el grado de irresponsabilidad al hacer uso de recursos que no eran de ellos, porque ellos no lo compraron con su dinero y no hicieron uso de los recursos. Nos horroriza esto. Está pasando en nuestro país, ¿verdad? Pues ¿sabe qué pasó con la iglesia evangélica? Que llegaban tantos recursos y llegaban tantas cosas para dar a la gente. ¿Y sabe qué hacían las iglesias? Las ponían en una esquina, en una oficina, y se estaban empolvando ahí por años las cosas, las pacas de ropa. Yo lo vi con mis ojos, a mí no me lo están platicando. Tantas iglesias que yo llegué a ver eso. Y pobre de usted que le dijera al pastor o al encargado que si nos daba eso porque uno era un ambicioso. Si uno veía esos recursos y le decía, ¿por qué? Pastor, ¿no me lo puede dar a mí para yo darlo entre la gente? No, nos lo dieron para nosotros, hermanito, ¿sí? Búsquese su gringo usted, ¿verdad? Entonces era una actitud, hermanos, de veras tan poco consciente de la necesidad que la gente tenía. Llegó un tiempo que muchos norteamericanos ya tuvieron que abrir los ojos. Yo quisiera que ya los abrían todos, pero aún no todos, pero ya algunos tuvieron que abrir los ojos y darse cuenta que no están ayudando a la iglesia de México, haciéndola dependiente de recursos extranjeros. La iglesia de Jesucristo debe caminar por fe. No hay nada más maravilloso que caminar en la incertidumbre del mañana como humanos, pero con la certidumbre que nos garantiza la provisión de Dios. Dios es proveedor y es un proveedor bueno. Dios nunca falta a su promesa. Nosotros desde que fundamos la iglesia, no es para una forma de orgullo así humano, pero es una forma de darle gracias a Dios solamente, de alabanza al Señor, ¿no? Desde que fundamos la iglesia, siempre los recursos han sido aquí de nosotros mismos, de los miembros de la iglesia. Nunca hemos recibido apoyo ni de ninguna denominación, ni de ninguna iglesia, ni del extranjero. Ni un solo peso. Pero ni un solo peso siquiera. Ni un solo recurso. Y Dios ha sido fiel hasta el día de hoy. Hay necesidades, hermanos.
Pues imagínense si tenemos que sostener nosotros solos. No diría necesidades, diría un reto. Tenemos un reto por delante. No podemos aflojar el paso, no podemos dejar de ser fieles. Tenemos que ser conscientes que de verdad nosotros somos los que sostenemos nuestra iglesia. Eso es parte de la cosmovisión bíblica. Entender que una membresía me hace responsable con mi iglesia. Yo doy gracias a Dios por la vida de todos los que son fieles en su iglesia. Es de grande bendición, hermanos. Vamos a Romanos capítulo 12. Dios es bueno. Ahora, un reformador se para en la realidad de su entorno y entiende que su entorno tiene que ser transformado por el poder de la palabra de Dios. ¿Cuántos de aquí son reformadores? ¿Cómo se va a levantar un reformador en medio de un tiempo de crisis? Estamos viviendo los tiempos de crisis mayores. Lo que no se había oído ya en nuestro Calera, lo oímos hoy, día a día. Violencia, inmoralidad, cosas tremendas. Cualquier horario, ya no es en la noche, hermano. Ya no hay un horario que uno se pueda sentir protegido. Sabe que nuestra única protección es Dios. Amén. ¿Cuántos tienen a Dios por protector? Oh, tienen el mejor guardián sobre sus vidas. Él guarda nuestra vida. Romanos 12, 1 al 2. Romanos 12, 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto es gente entendiendo la renovación de la palabra de Dios en lo intelectual. Tenemos que comenzar como iglesia a ser renovados intelectualmente por la palabra de Dios. Nuestro intelecto debe de quedar cautivo por el poder de la palabra de Dios. No solo nuestras emociones, no solo el corazón. Ya no podemos más dar un salto a otra generación siendo una generación que está solo emocionada. No nos va a servir una iglesia emocionada. Vamos a hacer muy poco con una iglesia emocionada. Una iglesia emocionada solo se emociona dentro de sus cuatro paredes y sale a vivir una vida igual. No es posible esto. Necesitamos, hermanos, vivir vidas radicales, vidas transformadas por el poder de la palabra. ¿Vamos bien? Entonces, vamos a detenernos en cada aspecto de estos dos versículos. Es muy impactante. Es el apóstol Pablo hablando a nosotros, los futuros reformadores. Yo quiero invitar que se vea así, hermano, como un reformador. Usted es un reformador en potencia. Usted es un hombre o una mujer de Dios, o un joven o una joven, un niño que va a impactar su entorno con el poder del evangelio. Esto que nos decía mi esposa me gustó mucho, hermanos, que tomemos en consideración. El domingo que entra los niños se van a encargar del servicio. Yo sí les encargo, seamos cuidadosos. El niño que esté de ujiera en la entrada, salúdelo, porque sabe que a veces los adultos caminamos solo viendo al frente. No estamos nada acostumbrados a mirar un poco para abajo. Y ahí están los niños queriendo interactuar con nosotros. Hermanos, ya no digo que usted ignore a un niño que no es su hijo. A mí me horroriza, y he estado con hermanos que llegan sus hijos a querer hablar con ellos y el papá no les hace ningún caso y solo los está quitando como se quita a un perro que está dando lata. Me perdona por el ejemplo. Tenemos que aprender a interactuar con nuestros niños. ¿Sí? Tenemos que tomar en consideración lo que nuestros niños dicen. Una ocasión se cuenta un testimonio que estaba una pareja discutiendo fuertemente
por una situación, ¿verdad?, familiar. Y estaban peleando y se acercaba el niño y les quería decir algo y lo quitaban y no lo escuchaban y no lo escuchaban, y el niño les decía y no lo escuchaban y ellos seguían tan inmersos en su pleito, y el niño les gritaba y les decía papás, y ellos no hacían caso y no hacían caso. Lo que el niño les estaba avisando es que desde la ventana se estaba asomando un hombre con un rifle. El hombre tiró un tiro directo hacia el niño. Cuando los padres por fin pudieron poner atención al niño, es porque ya estaba la herida en él. El niño, antes de morir, un segundo antes de morir, con lágrimas en sus ojos, solo les dijo: aprendan a amarse. Yo he visto a Jesús en su gloria. Vio a Jesús un segundo antes de morir. El niño murió y fue con el Señor. Algo maravilloso, pero qué grado a veces de incapacidad tenemos como adultos de podernos concentrar en lo que están haciendo nuestros niños. Y ellos son los verdaderos reformadores por excelencia. Si de alguien de nosotros como adultos resulta un reformador, yo a todos les quiero invitar a ser reformadores. Pero hermanos, una cosa es la aspiración y otra cosa es la realidad. Usted sabe, hoy se usa muchísimo eso en los memes, ¿no? Expectativa, realidad, ¿verdad? Expectativa versus realidad. Entonces, claro, la expectativa, yo quisiera, hermanos, todos vamos a abrazar el espíritu de la reforma, amén. Pero la realidad a veces pasa que somos un poco menos. Pero en los niños, yo creo que los niños bien encaminados por la senda de Dios será una generación que impacte con el espíritu de la reforma. Pero tenemos que trabajar como iglesia en ellos. Yo les quiero invitar a todos los que son papás, ahora que termine el servicio, le pregunten a su hijo qué aprendió en su clase. Y sabe que le voy a decir algo que le va a impactar. No quiero ofender a nadie, le voy a decir algo que le va a impactar. Tal vez su niño aprendió más de su clase que lo que usted va a aprender de esta predicación. Damos gloria a Dios. Nuestra cosmovisión o perspectiva del universo es un conjunto de suposiciones en las que se cree, consciente o inconscientemente, por fe respecto a lo que la persona acepta como la estructura básica del universo y cómo éste funciona. Qué definición tan filosófica, tan técnica. Pero lo que quiere decir en resumidas cuentas, que la cosmovisión es cómo vemos nuestro entorno y cómo creemos que es nuestro entorno, consciente o inconscientemente. Y esto tiene que ver con tradiciones y con cultura. Hay cosas que se hacen culturalmente y hay cosas que se hacen por tradición. Entonces, si una iglesia evangélica va mal encaminada, llega la gente nueva y mira lo que se hace y lo hace, consciente o inconscientemente. ¿Pero qué? De que si está mal. Entonces tenemos que reaprender. Yo los invito a que como iglesia, hermanos, desaprendamos tradiciones que hemos tenido, desaprendamos costumbres y aprendamos una manera bíblica de vivir nuestra fe. Amén. Yo los invito de verdad, hermanos. ¿Cuántos van a tomar el reto? Dígale al compañero que tiene al lado, si es necesario, codíelo o dele un abrazo o haga algo con él, despiértelo si es necesario. Aquí hay algo interesante: los lentes de la mente. Nuestra cosmovisión no cambia el objeto de nuestra visión, cambia cómo lo vemos. ¿Qué quiero decir? Es tan sencillo. El mundo es, pero según mi cosmovisión, según mis lentes, yo lo veré, ¿verdad? ¿Yo qué veo en Calera? Una ciudad desolada, una ciudad destruida, una ciudad tan mal. Pues siga viéndolo así, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Verdad? Pero si yo puedo ver
la promesa de Dios de hacer algo en medio de nosotros, de hacer algo en nuestro entorno. Esto no es confesión positiva. Aquí mismo tengo con mucha gratitud a Dios, presento ante ustedes ya nuestro libro de gobierno formal de nuestra denominación, Iglesia Reformada CRB. Y en este libro de gobierno, en esta constitución, estuve compartiendo con ustedes solo una sección, porque es mucha información, pero estuve compartiendo la sección doctrinal. Eso me pareció interesante, ¿verdad? Y con los consejeros pues estoy compartiendo las otras secciones que tienen que ver con los artículos de gobierno. O sea, tenemos artículos que nos rigen como iglesia, ¿verdad? Entonces, aquí, hermanos, se encuentra contenido en nuestro cuerpo de creencias. Y aquí dice que creemos realmente que la palabra de Dios es nuestra única norma de fe, conducta y práctica, ¿verdad? Creemos de verdad que el evangelio cambia y transforma, ¿verdad? Eso lo creemos. Mire, quiero leerle algunas cosas, solo quiero preparar una serie después de esta serie de adoradores que tenga que ver con nuestra identidad como iglesia. A veces nos preguntan, ¿de qué corte es tu iglesia? Pues Pentecostés, Pentecostal, iglesia, templo, no. Tenemos una definición, ¿verdad? Entonces fíjese qué importante. Aquí le quiero leer esto. Esto ya es al mero final del libro. Esta parte, mire, es interesante porque esta parte es nuestro perfil doctrinal. ¿Cuál es nuestro perfil doctrinal? Dice, a lo largo de esta constitución hemos mencionado bastante sobre la doctrina. Por lo tanto, volvemos a reiterar que todas nuestras doctrinas emanan de la Biblia. Cualquier enseñanza que se salga de la Biblia la desechamos y la tomamos como doctrina de hombres, o sea, enseñanza dogmática. Hay tantas pseudoiglesias evangélicas que están teniendo enseñanza de hombres y no enseñanza bíblica. Y una primer forma tan rápido de que usted puede percibir que hay un error grave y hay un problema es cuando en esa iglesia la figura de un ser humano es muy sobresaliente. Yo he enseñado siempre, es bueno tener un respeto al pastor, pues yo soy pastor, ¿verdad? Porque lo contrario sería un irrespeto, ¿verdad? Una falta de respeto, y eso no es tampoco bueno, ni es bíblico. Pero cuando hay una veneración, hay iglesias que tienen en la entrada de sus grandes tabernáculos y grandes templos la foto del líder. O sea, a mí para qué me sirve que en la entrada, imagínense que ahí en la entrada donde va bajando las escaleras pongan una foto mía ahí con un traje y una Biblia yo ahí. ¿Y ese señor qué salva o qué hace? ¿Para qué? Pues hay iglesias que lo hacen y la gente no lo percibe. ¿Cómo me vería yo así en la entrada de veras, hermanos? Y si cambio la Biblia por una vela, ¿cómo me vería? Entonces, ¿cómo es la enseñanza dogmática cuando es aquí se obedece lo que decimos aunque no lo diga la Biblia? Oiga, pero que no, pero aquí enseñamos que así es. Debemos tener cuidado con eso. Siguiente. Nosotros no adaptamos la enseñanza. Les leo esto porque es pertinente al estudio. Estamos hablando de cosmovisión. Tenemos que tener una visión bíblica, ¿verdad? Entonces, nosotros no adaptamos la enseñanza bíblica a nuestras costumbres o creencias, sino que nosotros nos adaptamos a la enseñanza bíblica. Para lograr esto será necesario interpretar la Biblia, por lo cual declaramos que el único método correcto de interpretarla es el gramático histórico. El gramático es el que tiene que ver con su contenido gramatical y lingüístico, y histórico, el momento en que se dijo. Pablo dijo que la mujer calle y que use velo. ¿Y cómo nos ha generado problemas eso? Dice, las iglesias todas deben usar velo. ¿Saben qué, hermanas? Como la Biblia dice que deben usar velo, a partir del domingo que entra no se va a permitir la entrada a hermana que no traiga su velo. ¿Sí? Se compran su velo, por favor. ¿Qué va a hacer? ¿Sí va a venir o ya no va a venir? Dice la Biblia.
¿Se fija cómo uno se puede aferrar a un error? ¿Dice la Biblia? Dijo el santísimo apóstol Pablo que toda mujer debe usar velo y que se calle. Tienen las hermanas azorrilladas asustadas ahí en la iglesia, porque dijo Pablo que se callaran y que usaran velo, con un gran velo y sin hablar las hermanas. Y el ministerio de las hermanas ahí poderoso, no que se callen, asustadas las pobres relegadas por una cultura. Lo que Pablo le estaba hablando era una iglesia desordenada, hermanos. O sea, cada contexto es diferente. Era una iglesia donde las mujeres de esa ciudad, en Corintio, era una ciudad pervertida. Las mujeres de esa ciudad, muchas se dedicaban a la prostitución sacerdotal. ¿Qué era esto? Bueno, eran mujeres que se iban a emplear al templo porque recibían un beneficio económico y eran sacerdotisas de los dioses paganos de aquellas ciudades, pero eran prostitutas. ¿Y sabe qué hacían? Se rapaban la cabeza. Entonces se comenzaban a convertir, comenzaban a ir a la iglesia y eran mujeres bien chirinoleras. ¿Qué palabra, verdad? Esa, usted busca en el diccionario chirinolero, yo creo que no viene, ¿verdad? Perdón. Eran bien chismosas, bien argüendera, no creo que argüendera tampoco venga en el diccionario, pero bueno, eran así, para que se dé una idea, y pelonas, y hablando ahí, y haciendo un desorden y hablando. Y entonces Pablo dijo, pero ¿qué va a pasar con estas mujeres pelonas aquí? Entonces Pablo le escribió a esa iglesia. Pablo nunca dijo que el mundo entero lo haga a perpetuidad, pero le dijo a esa iglesia, ¿saben qué? O se dejan crecer su pelito o se cubren su cabecita y ya cállense, por favor. Pablo sí les dijo a ellas sí, pero no lo está diciendo a todas ustedes. Y hay hermanas que las hacen sentir mal, las que tienen su pelo corto me las hacen sentir mal. No se dejen, hermanas, no se dejen hacer bullying cristiano tradicional. Son tradiciones cristianas de hombres, no es enseñanza bíblica. Nosotros no dejamos a los niños subirse al altar. ¿Sabe por qué? Es una cuestión práctica, no es una cuestión ni bíblica ni cultural. Les doy la información. No los dejamos subirse porque no queremos que nos vayan a tumbar un instrumento musical y se descomponga. ¡Ay, qué frío, qué mundano! Pues sí, esa es la única razón. Es la única razón. Porque no le va a caer un rayo del cielo a un niño que se acerque aquí al altar. ¿Qué dijo Jesús? Dejad a todos los niños, venid a mí y no se lo impidáis. Entonces claro que los niños pueden venir al altar, pero no porque son chiquitos. Ellos están jugando y jugando puede aventarse uno al otro y paz, nos tiran ahí la computadora, la guitarra y uno, ay, esa nos costó, ¿sabe cuánto? Entonces queremos evitar eso. Entonces por eso, como una disciplina, pues no dejamos a los niños que se suban. Pero es una cuestión práctica, no es por otra cosa, es por eso. Ahora, debe haber una honra y un respeto en la casa de Dios. Claro, hermanos, debe haber un criterio. ¿Cuáles son los extremos, verdad? No vamos a llegar con nuestro gran chicle y pegándolo ahí en las sillas, ¿verdad? Y gritando y haciendo ahí un barullo, ¿verdad? Sí se entiende qué cosas hacemos por tradición, qué cosas hacemos por cultura, qué cosas hacemos por educación y qué cosas hacemos porque son bíblicas. Ahora, ¿por qué le cantamos a Dios? Por gratitud, por adoración, ¿verdad? Pero si quisiéramos cantarle a Dios culturalmente, pues entonces estamos acabados como grupo contemporáneo, además un grupo pop o rock pop. ¿Por qué? Porque si quisiéramos tener un acercamiento cultural con nuestra alabanza, pues deberíamos de hacer o formar un mariachi, ¿verdad? O hacer un grupo norteño, aunque no estamos tan en el norte, ¿verdad? Pero aquí en el centro funcionaría bien. Haríamos un grupo así como tipo norteño, así como pesado. Digo, no lo digo por alusión a nada. Un grupo, ¿verdad? Bien pesado. Y entonces estaríamos. ¿A usted le gustaría, hermano Silverio, así un grupo norteño? ¿Cómo se le haría? Y entonces cantaríamos: un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Y no faltaría el hermano inspirado, ¿verdad? En su lugar. ¡Ay! Es que esa música le mueve unas emociones, ¿verdad?
si quisiéramos hacerlo culturalmente, ¿verdad? Pero entonces no estamos teniendo una expresión musical cultural, sino es parte de una subcultura, porque ya el pop y el pop rock, todos son ritmos heredados de Estados Unidos. ¿Y sabe de dónde surgieron en Estados Unidos? Que es donde viene siempre mi consuelo. Digo, bueno, Señor, ¿sabe de dónde surgieron todos esos ritmos de los 60s? De la iglesia, del gospel. Elvis Presley, conocido como Elvis Trapelvis por su forma de mover la pelvis, Elvis Presley era cristiano. Y toda la música que él comenzó a cantar venía como una formación de la iglesia donde él estaba. Y cuando ya estaba viejito y que estaba bien pero gordísimo, no sé si han llegado a ver esos videos, y que sudaba así pero muchísimo, cantaba himnos, cantó Cuán grande es Dios en inglés, con su voz así Elvis Presley. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, así como le hacían tipo gospel. Eso es gospel, así a arrastrar la voz, hacer ese sentimiento, esa emoción. Entonces una cuestión ya cultural de una subcultura, porque ¿de dónde viene el gospel? Pues de las iglesias afro, de ahí viene, ¿verdad? Y las iglesias afro pues era la gente que fue esclava años atrás, ahí en los Estados Unidos, y que cuando comienza a venir la libertad, a ellos comienzan a hacer su música en una expresión muy rítmica y muy alegre, por la gratitud que tenían a Dios. Así es la música de ellos, muy alegre, muy rítmica. ¿Se fijan? Entonces, ¿vamos bien? Entonces, declaramos que el método correcto de interpretarla es el gramático histórico, ya que este método es el único que nos garantiza una interpretación fidedigna. En base a todo lo dicho anteriormente, nos limitaremos a dar nuestro perfil solamente en aquellos asuntos que son de mayor discrepancia entre las iglesias cristianas de nuestro tiempo. 1. La salvación, el tema más controversial que hay. Pregunta: ¿puede un cristiano perder la salvación? No me contesten, porque hasta que sepan cómo pensamos nosotros ya se da cuenta si más o menos pensaba igual. Respuesta: antes de que esta pregunta sea respondida, debe ser definido el término cristiano. ¿Sí? Un cristiano no es una persona que haya dicho una oración o pasado al frente, o que haya crecido en una familia cristiana. Mientras que cada una de estas cosas puede ser parte de la experiencia cristiana, no son estas las que hacen a un cristiano. Un cristiano es una persona que ha recibido por fe a Jesucristo y ha confiado totalmente en Él como su único y suficiente Salvador. Y nos da pasajes como Juan 3:16, Hechos 16:31, Efesios 2:8 al 9. Así que, con esta definición en mente, ¿puede un cristiano perder la salvación? Quizá la mejor manera de responder a esta importante y crucial pregunta es examinando lo que la Biblia dice que ocurre en la salvación, y entonces estudiar lo que implicaría perder la salvación. Estos son algunos ejemplos. Un cristiano es una nueva criatura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Estos versos hablan de una persona que se ha convertido enteramente en una nueva criatura como resultado de estar en Cristo. Para que un cristiano perdiera la salvación, la nueva creación tendría que ser revertida y cancelada. Un cristiano es redimido, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. 1 Pedro 1:18 al 19. La palabra redimido se refiere a una compra que ha sido hecha a un precio que ha sido pagado. Para que un cristiano perdiera la salvación, Dios tendría que revocar su compra por la que pagó con la preciosa sangre de su Hijo Jesucristo. Imagínense. ¿Estamos bien? Un cristiano es justificado. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1, que es muy conocido. Justificar significa declarar justo. Todos los que reciben a Jesucristo como Salvador son declarados justos por Dios. Para que un cristiano perdiera la salvación, Dios tendría que desdecirse. Ay, qué palabra tan
complicada. Dios tendría que desdecirse de lo dicho en su palabra y retractarse de lo que Él declaró previamente. A un cristiano se le promete la vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. La vida eterna es una promesa de vida para siempre en el cielo con Dios. Dios hace esta promesa: cree y tendrás vida eterna. Para que un cristiano perdiera la salvación, la vida eterna tendría que ser retirada. Si a un cristiano se le ha prometido vivir para siempre, ¿cómo entonces puede Dios romper esta promesa quitándole la vida eterna? A un cristiano se le garantiza la glorificación. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Como lo aprendemos en Romanos 5:1, la justificación es declarada al momento de la fe en Cristo. De acuerdo a Romanos 8:30, la glorificación está garantizada para todos aquellos a quienes Dios justifica. La glorificación se refiere a un cristiano recibiendo un perfecto cuerpo glorificado en el cielo. Si un cristiano pudiera perder la salvación, entonces Romanos 8:30 sería un error, porque Dios no puede garantizar la glorificación para todos aquellos a quienes Él predestinó, llamó y justificó. Ya me lo vamos a terminar, hermanos. Podrían compartirse muchas más ilustraciones de lo que ocurre en la salvación. Sin embargo, aún estas pocas hacen abundantemente claro que un cristiano no puede perder la salvación. La mayor parte, si no todo lo que la Biblia dice que ocurre a una persona cuando recibe a Jesucristo como Salvador, sería invalidado si la salvación pudiera perderse. La salvación no puede ser revertida. Un cristiano no puede ser descreado como una nueva criatura. La redención no puede ser deshecha. La vida eterna no puede perderse y seguir considerándose como eterna. Si un cristiano perdiera la salvación, Dios tendría que retractarse de su palabra y cambiar de parecer. Dos cosas que la Escritura nos dice que Dios jamás hace. Las objeciones más frecuentes a la creencia de que un cristiano no puede perder la salvación son lo que más comúnmente usted va a escuchar cuando se dice que la salvación sí se pierde. Es que la gente dice: ¿qué hay de aquellos que son cristianos y continuamente viven una vida inmoral? Y dos, ¿qué pasa con aquellos que son cristianos pero luego rechazan la fe y niegan a Cristo? El problema con estas dos objeciones es la suposición de que son cristianos, ¿verdad? Entonces, uno, la Biblia declara que un verdadero cristiano ya no continuará viviendo una vida inmoral, 1 Juan 3:6. Y segundo, la Biblia declara que alguien que se separe de la fe demuestra que realmente nunca estuvo en la fe, nunca fue un cristiano, 1 Juan 2:19. Concluimos: no, un cristiano no puede perder la salvación. Nada puede separar a un cristiano del amor de Dios. Romanos 8:38-39, ¿qué nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, hambre. Nada puede arrebatar a un cristiano de la mano de Dios. Evangelio de Juan 10. Dios quiere y tiene el poder para garantizar y mantener la salvación que Él nos ha dado. Judas versos 24 y 25, que dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, honra, ahora y por todos los siglos. Amén. Ahora, esto es práctico. Se hace un poco teórico porque se los leo, pero es práctico. Y lo que va a continuación es tan práctico que es una de las cosas por las cuales más nuestra familia no nos comprende cuando venimos a Cristo, que son las ordenanzas versus sacramentos. Y ese es otro punto de vista que nosotros tenemos como iglesia, y es nuestra postura. Dos, dice, las ordenanzas. Nosotros no tenemos sacramentos, sino ordenanzas, y estas son bautismo y santa cena. Porque se nos tiene a los cristianos como herejes, ¿verdad? Mira cómo tienes ese niño, no lo has bautizado. Mira ese niño, yo no lo quiero cargar porque trae unos grandes, dicen en Guatemala, unos grandes cachos, cuernos. Trae unos cuernos y una cola. Yo no te cargo esa criatura. Necesitan llevarla para que le corten los cuernos y la cola. Y los cristianos somos así como gente bien hereje, ¿verdad? Porque yo ya no hice todo eso, a mí me faltaron. No me llevaron, papá, no me llevaron a hacer mi primera comunión. ¿Qué pasó? La voy a hacer yo ya ahora 40 años de grande.
Yo no fui bautizado, ni fui confirmado, ni fui primera comunión, ni nada. Y vive uno así como y la gente lo ve uno y dicen: qué feo esa forma de vivir. Viven como animalitos, viven como unos borregos ahí, sin rumbo. No, sí tenemos un rumbo. Déjele platico. Nosotros no tenemos sacramentos. Los sacramentos son 7. No, nosotros no tenemos sacramentos, nosotros tenemos ordenanzas. Lo que sí Cristo pidió, y que son 2: bautismo y santa cena. Y el bautismo debe ser una persona consciente. ¿Será un niño consciente de su bautizo? Pues tiene que ser adulto, sencillo, resuelto el problema. ¿Se fija qué noble es la Biblia cuando la interpretamos bien? En cuanto al bautismo, debe ser por inmersión y no por aspersión. ¿Por qué por inmersión? Porque es la única forma de identificarnos con Cristo en su muerte y en su resurrección. Por aspersión no. Es un simbolismo, es un simbolismo. El bautismo no nos hace salvos, hermanos, para nada. Somos salvos por gracia al aceptar el sacrificio de Cristo. Entonces el bautismo es un simbolismo de que morimos al viejo hombre y resucitamos al nuevo hombre. Y debo ser yo ya un adulto. Cristo se bautizó a los 30 años. Está bien grande, ¿verdad que sí? Bueno, entonces, no, a mí me emociona estas cosas. Y debe ser por inmersión y no por aspersión, y bajo la fórmula bautismal, por la autoridad que me confiere la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Yo, ministro suyo, te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y luego vemos cristianos peleándonos que por qué nombre bautizar. Dice que ya ve que va uno al cerezo, y entonces en Cieneguillas, en el cerezo varonil, entra un grupo de hermanos que bautizan en el nombre de Cristo. Dios los bendiga. Y entonces me dijeron una vez: pastor, ¿usted nos puede hacer unos bautizos? No, les hacemos unos bautizos, ¿cómo no? No hay problema. Pero luego vino el problema cuando me preguntaron: ¿pero en el nombre de quién nos va a bautizar? Le dije: pues naturalmente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ni modo que en mi nombre o en el nombre de quién. No, así como no se haga chistoso, pastor. No, porque los hermanos que entran nos han bautizado en el nombre de Jesús. Y dijo: y hay 5 hermanos que están bautizados nomás en el nombre de Jesús, y ahora se quieren bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. ¿Ya para qué? Ya, así quédese ya. Ya, pues ya. ¿Ya para qué? ¿Qué necesidad? Si lo importante es identificarse, ¿verdad? Con Cristo en su muerte y en su resurrección. Entonces, a veces entramos en controversia en cosas que, ¿para qué, verdad? En cuanto a la Santa Cena, cada congregación la celebra cuando así lo decida. Creemos en la comunión abierta. Hay iglesias que no creen en la comunión abierta. Usted va a ir a iglesias a visitar a hermanos que no le permiten la comunión abierta, y se va a dar la instrucción para que pasen por los elementos, o van a ir a su lugar a darle los elementos, y usted va a ser el oso de su vida, hermano, que va a coger los elementos, y el ujier que los está repartiendo le va a hacer: no, si soy cristiano, hasta soy líder en mi iglesia. No. Para que todos les tiene que llevar una carta casi firmada por el pastor. Entonces nosotros creemos en la comunión abierta. Nosotros no hacemos eso. Toda persona que está presente, nomás con que sí sea creyente en Jesucristo. ¿Qué pasa si alguien que no es creyente en Jesucristo participa de los elementos de la Santa Cena? Pues el problema es para él, no para mí como iglesia. A mí no me va a afectar, le va a afectar a él. Pues imagínense, si es satánico o algo así, ¿pasa para qué? Pues ¿para qué pasa? Ni cree en Cristo. ¿Para qué? El daño va a ser para él, ¿verdad? No para mí, ¿correcto? O para nosotros como iglesia. Entonces nosotros creemos, ay, ¿qué horas son? Porque va los... No, estamos bien todavía. Creemos en la comunión abierta, por lo tanto, todo creyente en Cristo que se identifique plenamente con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo puede participar de esta celebración. Amén. Creemos que esto es suficiente en cuanto a este tema, ya que el credo apostólico es más claro en las demás doctrinas, porque aquí también ponemos el credo apostólico, que es: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde ahí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y muchos lo primero que pensaron en sus mentes: eso me suena tan familiar de cuando yo... Sí, es que nos roban tantas cosas, pero bueno, así le dejamos mejor para no meternos en controversias. Una vez una persona con la boca abierta no me podía creer que el canto del pescador era un canto cristiano evangélico. Lo cantaba un pastor evangélico que se llamaba Manuel Bonilla. Señor, me has mirado a los ojos, ya me la sé, sonriendo has dicho mi nombre. Y cómo me gustaba de niño, me sentía cuando lo oía. En la arena, yo me imaginaba ahí en una barca. He dejado mi barca, ¿verdad? Qué bonito. Pues es un canto evangélico. Y ahora estamos ya tan asustados por lo cultural que ya en las iglesias cristianas no lo cantamos, aunque es evangélico, que si no van a pensar que no lo roban. No, hombre, pues sí es de nosotros. Ay, Señor. Creemos que esto es suficiente en cuanto a este tema, ya que el credo apostólico es más que claro en las demás doctrinas. 4. Concluimos este apartado mencionando que somos, ponga atención ya a esto por último, por favor regáleme atención en esto último, es tan importante, es bien importante. Concluimos este apartado mencionando que somos profundamente respetuosos en las formas de adoración de nuestros hermanos de otras denominaciones, ya que estamos bien claros en que Dios puede obrar de diferentes formas en cada contexto, y a su vez nos autodefinimos como una iglesia cristiana evangélica de doctrina reformada. Señor, eso somos, cristiana evangélica de doctrina reformada. Nos mantenemos separados absolutamente de las corrientes que emanen del pseudoevangelio de la prosperidad, y no participamos de corrientes doctrinales de confesión positiva de algunos sectores del neopentecostalismo, así como también rechazamos el sistema del G12, no tanto en algunas estrategias o postulados, sino en su estructura jerárquica y en el emocionalismo y manipulación con la que están cargados los denominados encuentros. Quiero aclarar que G12 en estrategias y postulados es hasta bien bueno en muchas cosas. Hay que reconocer lo que es. Estructuralmente, sus postulados, sus libros, así, lo que está es increíble lo que han logrado. Pero el problema viene en el sistema jerárquico, la sucesión apostólica. Ahí es el problema, y es lo que rechazamos como iglesia. No creemos que yo tengo que tener mis 12 y nada más 12. Hermanos, ya es una serie de situaciones complicadas. Debemos desarrollar discípulos 12, 15, 20, 31, lo que Dios nos permita, y ya nada más. Si yo no soy papá de los que estoy mentoreando y cositas que ya se han dado ahí que están fuera de la sana interpretación bíblica. Y no todos los encuentros son malos, hay a veces hay encuentros que son buenos y que ayudan, pero hay mucho ya, es un negocio el que se ha hecho. Entonces, somos una iglesia de doctrina reformada porque perpetuamos el espíritu de la reforma en cuanto a las 5 solas que son solo Escritura. La palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Solo Cristo, la salvación se encuentra solo en Cristo. Solo gracia, la salvación es un don de Dios. Solo fe, se las estoy extractando porque ya no tenemos tiempo, dice más cosas. Solo fe, la salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, y solo a Dios la gloria. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios. Somos salvos para traer gloria a Dios. Estas frases representan el corazón de la teología reformada y resumen verdades no negociables del evangelio. La fortaleza de una iglesia depende de las verdades que la sustentan, y de ahí que toda iglesia bíblica necesita no solo abrazar estos principios, sino también proclamarlos de una manera que garantice que estos sean pasados a la próxima generación. Hay mucho que decir aún y tiempo ya no.
Pero yo solo les puedo decir, si queremos de verdad pensar lo más cercano a como piensa Dios, debemos ajustar nuestra mente a la palabra de Dios. Debemos ajustar nuestra mente a la palabra de Dios. Tenemos que pensar en el trasfondo, el resultado. ¿Cómo piensa la cultura secular? El animismo. La gente piensa que en todo hay un espíritu chocarrero. Me vinieron a jalar los pies en la noche. Todo eso, pero la Biblia dice que tenemos un Dios vivo. Amén. Un Dios poderoso, que Él nos cuida. Entonces está el teísmo bíblico, el secularismo. ¿Cuál es la realidad última para muchas de estas corrientes? El hombre se muere y ya, ¿verdad? Otros dicen, el hombre se muere y tiene que purgar sus culpas. No, es en vida, mi hermano. Usted acepta a Cristo ahora, si no, ya no lo aceptó nunca. Se le fue el barco. Entonces nosotros, nuestra realidad última es que estaremos para siempre con el Señor en la eternidad. Amén. Somos creados para bendecir esta tierra y vamos a impactar. Póngase ya de pie. Estamos preparados para terminar. Vamos a impactar, hermanos, nuestro entorno con nuestro estilo de vida. En nuestro estilo de vida va a haber un desarrollo socioeconómico. En el arte debemos fomentar en nuestros hijos el estudiar. Yo estoy en desacuerdo con respeto profundo en muchos adultos que hoy día le dicen a los jóvenes: mire, joven, no estudie, no pierda su tiempo, no hay trabajo, no vale la pena, aprenda un oficio. Sí, es bueno. Yo pasé por todo eso del oficio y todo eso, y yo hubiera dicho, yo hubiera querido tener un estudio, una preparación. Entonces es bueno que las generaciones nuevas se preparen más, que vayan más allá. Y si después de que estudiaron terminan haciendo un oficio, dele gloria a Dios, y ahí tiene su buen título que le da un orgullo y una bendición, decir: Dios, me lo permitiste hacer. Segundo, en las leyes. Fíjese, hermano Jaime y hermanos, qué interesante. Cuando viene la reforma, en las leyes hay una economía suprema y una vida familiar mejor, porque ya no implementamos las leyes de nosotros, sino ahora son las leyes de Dios impactando nuestra sociedad. En las instituciones, ¿sabe la primer universidad en la historia de la humanidad cómo y por quién surgió? Por Juan Calvino, un reformador, en Ginebra, Suiza, una ciudad que era una ciudad pestosa que nadie quería ir, de borrachos y de gente tremenda, que en 17 años fue transformada, dejó de oler mal, fue una de las ciudades más prestigiadas de Europa, y nace la primer universidad. ¿Ha oído usted de la Universidad de Harvard? Muy famosa, ¿verdad? Fue fundada por cristianos para preparar a sus ministros. Hoy ya ni la sombra de lo que fue, ¿no? Hoy es una universidad secular totalmente. Pero la educación vino por la reforma en la palabra de Dios. Es la ley y la educación. Aquí hablamos nosotros en este libro de gobierno que les enseñé de algunos artículos de nuestra nación: el artículo 124, el artículo 30, el artículo 1 y el artículo 13. Y esos artículos lo que citan que todos los ciudadanos son libres de creencia y todo eso, pero el 13 habla que la educación debe ser impartida de manera gratuita a todo mexicano y que debe ser de excelencia. Nosotros creemos en la educación de excelencia. Amén. Eso es algo que creemos como iglesia evangélica. Y cuarto, también es transformada las estructuras, el medio ambiente. El cristiano no es el primero que contamina, no es el que quema llantas. Bueno, de estas llantas hay que quemarlas, pero sí me explico, ¿eh? Es el que cuida su ambiente, ¿verdad? Su entorno. Es responsable de su planeta. Muchos cristianos dicen: se va a acabar y Diosito nos va a llevar al cielo. No. Debemos ser mayordomos con lo que tenemos, cuidar nuestro entorno. Y en la política, ay, hermanos, el poder de la reforma en la política. Los reformadores comenzaron a cambiar la cosmovisión de la ciudad y comenzaron a decirle a una sociedad: ¿sabes qué? Trabaja tanto como puedas. Esto lo vamos a ver más ampliamente la semana que entra. No se preocupe para si quiere tomar apuntes, está muy interesante. Repaso rapidito ya para terminar. Trabaja tanto como puedas.
ahorra tanto como puedas y da tanto como puedas. ¡Wow! ¿Cómo en una economía actual se pueden hacer esas tres cosas? La gente que disciplinadamente lo implementa vivirá una vida de finanzas sanas. Trabaja tanto como puedas. Es que hay que trabajar. No hay una forma de que lleguen las cosas así como del cielo. Trabaja tanto como puedas. Ahorra tanto como puedas. Yo les sugiero que no usen el tarjetazo, hermanos, tanto. A veces uno lo tiene que hacer, ¿verdad? Pero así no tanto, que nos dan 18 meses sin intereses, 48 meses sin intereses, 20 años sin intereses, y ahí vamos y compramos y compramos y compramos. Y si lo que se vendiera meses sin intereses no se pagara, qué padre, ¿verdad? Y llega la primer factura del mes y ¡ay! Se me juntaron los 8 abonos juntos, y de los 8 abonos se hace una compra completa. ¡Oh! Hubiera ahorrado mejor. Entonces, ¿verdad? Trabaja tanto como puedas, ahorra tanto como puedas y da tanto como puedas. Algo que entendió la gente de la Reforma fue dar. Hoy poco sabemos de dar, no nos desprendemos, y la verdad es que hay una bendición en esto. Es algo maravilloso, debemos trascender en esta cultura. Yo quiero invitarle a que el resultado de nuestro trabajo en materia de adoración, que se refleje en nuestras familias y en nuestra iglesia, sea entender claramente quién es Dios, cómo es Dios y qué quiere Dios. ¿Está usted claro en esto?